Bueno, tenemos aquí, ¿quién es? ¿Cómo se llama usted? Chiquilla, es que no tengo el nombre. Lauren, Ah, disculpe, Lauren. Lauren. Lauren nos hace una pregunta con respecto al gráfico X barra R y que es para lo del taller. Esta explicación es válida para todos los ejercicios. Recordemos dos cosas. Usted puede generar cualquier gráfico de control o sea, con referencia a los propios datos. Es decir, se hace un análisis descriptivo de los datos, es decir, se genera su media de los datos, se genera la desviación estándar y con respecto a las fórmulas que están en el libro de texto, se generan los gráficos de control superior e inferior, que en términos generales son tres desviaciones estándar a la derecha y tres desviaciones estándar hacia la izquierda, o lo que podríamos llamar del límite central más menos tres desviaciones estándar. Usted puede generar un gráfico de control, pero los límites, tanto central como superior e inferior, están en referencia al comportamiento propio de los datos. Eso donde se puede observar en Minitab. Si usted entra al asistente, en el asistente están gráficas de control. En gráficas de control nos podemos ir a X barra R y él nos consulta y nos pregunta, primero, ¿dónde están ubicados los datos? Los datos están ubicados, entonces, digamos, en este caso estoy tomando un ejercicio cualquiera, digámosle que este de resistencia. ¿De qué tamaño son los subgrupos? Acuérdese que los datos están de forma columnar, pero están tomados por muestra, porque los trabajos los subgrupos se trabajan cuando tengo pues muestras relativamente. Entonces, en X barra son para grupos relativamente pequeños, entonces menores de 8, digamos que son de 5. Y hay una pregunta donde le dice, el límite central, el límite de control y el límite central, ¿cómo determinará los límites de control? Entonces tiene dos opciones, que es estimar a partir de los datos, es decir, lo que estábamos hablando, es decir, el gráfico de control se genera en referencia al comportamiento propio de los datos. Le damos a aceptar y él genera por sí solo, vamos a ver, genera todos los gráficos. O sea, el X barra y R. Vamos a esperar que lo genere. ¿Ok? Entonces podemos ver que se generan los gráficos de control donde ya se nos dan los límites central para, X, para la media, límite superior inferior, y para el rango, que es R, se nos da el límite superior inferior. Inclusive se nos da cuántos subgrupos generamos, cuál es la media del proceso, cuál es la desviación de estándar a corto plazo y la generación de la desviación a largo plazo. Entonces, esta forma es como generamos el gráfico X barra a razón o a partir de los propios valores de los datos. Pero bueno, ahora, recordemos que existen diferentes formas de generar los límites de control. Y por eso fuimos insistentes en clases donde teníamos que aprender de dónde nacen los gráficos, de dónde nacen los límites de control. Podemos nacer los gráficos, los límites de control por una legislación, por ejemplo, para el abasto, digamos, de combustible, ¿verdad? Que no puedo repartir menos o más de un porcentaje con respecto a la medida. Entonces, ahí ya se me está generando los límites de control propios. Podría ser por una especificación técnica propia del diseño del aparato que nosotros mismos diseñamos y dijimos, esta pieza debe de medir tanto con más menos milímetros, por ejemplo, no sé, digamos, este ejercicio que yo tengo, hay una resistencia. Yo tuve que haber dicho, no sé, por ejemplo, que esta resistencia era de 11 ohmios, no sé, de 11 ohmios, más menos 0.5 ohmios. Vea que yo ya estoy dando una especificación y eso fuimos muy insistentes en clase, donde yo digo, tengo
tal media que debiera de cumplir, que es la mu esperada, más menos 5 ohmios. Ahí yo ya estoy diciendo, si no se dice lo contrario, 3 desviaciones estándar. Es decir, la desviación estándar debiera ser un poco menor a 0.0116, ¿verdad? A 0.0166, para que más o menos complete los 0.5 ohmios. ¿Por qué? Porque son 3 desviaciones estándar. O bien, yo le puedo haber dado una especificación donde usted le digo, yo necesito una resistencia que tenga una media de 11 con una desviación estándar de 0.01, no sé. Entonces, vea que yo también pude generar diferentes formas los límites de control, ¿verdad? Entonces, también simplemente yo le puedo dar a usted una especificación donde le diga la desviación estándar, la media tiene que ser de 11, el límite superior de 11.5 y el límite inferior podría llegar hasta 10. No importa, pueden ser ni siquiera 2 desviaciones para acá, no, se le está enmarcando a usted el camino y de su proveedor, su cliente le está dando una especificación en la cual usted tiene que saber si su proceso es capaz o no. Por eso, la definición de límites son muchas. Entonces, en este ejercicio en particular, se le está dando los límites de control. ¿Cómo se hace eso? Por ejemplo, podemos ir al asistente, que estamos hablando para utilizar el asistente, gráficas de control, y en gráficas de control le doy nuevamente X barra, le digo que bueno, sí, que los datos están en la columna de resistencia, digamos en el ejercicio que estoy viendo, que están subgrupos de 5, y ahora aplico que los límites de control voy a utilizar valores conocidos. Y en ese momento se me despliega a mí un menú donde yo tengo que yo para el X barra puedo colocarle el límite superior. Por ejemplo, yo le dije que el límite superior que yo lo voy a definir a esta resistencia es de 11.5, que el límite central de esta resistencia es 11 y que el límite superior, porque quiero hacerlo así, puede llegar hasta 10. Y ya que no son simétricos los límites de control y perfectamente es aplicable. ¿Por qué? Porque es una especificación. Para R, el rango, yo le puedo decir que puedo soportar un límite inferior de rango hasta desde 0. Este sí tendría que haber calculado, pero acá el límite central puede haber sido de, digámosle, de 0.01. No, digámosle que de 0. No, hagámosle que rango de 1 y límite superior de 1.5 y le doy a aceptar. Vamos a ver que por eso no había calculado que vamos a ver, tengo que corregirlo aquí. Es que puse al revés, límite inferior 10, límite superior 11.5, ahora sí. Límite inferior, ahora sí. Ha puesto al revés los límites superior e inferior. Y obsérvese, donde yo ya genero el gráfico, claro, me sale todo feo acá, pero entonces, si esa fue la especificación que me pidió mi proveedor, mi proceso no lo cumple. Pero obsérvese que yo tuve la oportunidad, por medio del asistente, de colocar la especificación que me están pidiendo. Igual, si usted lo genera por estadística, en gráficas de control, en gráficas por variable, y me pide X barra, por ejemplo, nada más X barra, yo pido que resistencia, ¿verdad? Y le doy a aceptar. Resistencia, no la marqué. Los tamaños de su grupo son de 5
y le doy a aceptar. Y ya me genera el gráfico X barra por sus valores conocidos. Entonces, observe que usted también puede hacer por varios lados su propia definición de X. Luego, si usted tiene X barra, que también está en los gráficos, ¿verdad? Rx barra, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Aquí yo podría colocar la media y la desviación estándar esperados, ¿verdad? Podría colocar los límites a este lado. Para R podría colocar los límites sobre las desviaciones. Entonces, obsérvese que existen múltiples formas de poder usted colocar sus límites de control. Y para todos los gráficos funciona exactamente lo mismo. Por eso le decía que era bastante importante ponerle atención a los gráficos de control de esta vez, porque todos los demás, cuando ahora veamos los de variables, hacen exactamente lo mismo. Laura, no sé si entendió lo que era el concepto de colocar límites de control. Me imagino no lo estás viendo, pero ya te paso el video. Sí, lo estaba haciendo en ese momento y con el asistente ya ahora sí comprendí. Ahora sí. Perfecto. Vea, si tienen más dudas, por favor, me llaman y hacemos el mismo ejercicio. ¿Ok? Y entonces yo ya les voy a compartir, nada más lo subo a YouTube y se les comparto ahí para que puedan accesarlo. ¿Estamos?